Muy buena, siguiente clase. Luego de haber dado una buena charla de lo que fueron los volúmenes y capacidades pulmonares, que también les aconsejo que vayan al canal y ahí pueden encontrar la clase completa, bastante didáctica y sencilla, es bastante fácil de entender, la verdad se la recomiendo para que podamos entender esto, lo de la espirometría, muchísimo mejor. Vamos a hablar de la espirometría forzada. Les recuerdo que también existe la espirometría simple. En la espirometría simple utilizamos más bien volúmenes y capacidades, como que pasamos a explicar en qué consiste la funcionalidad de la espirometría. Pero lo que es ya la espirometría forzada, que es lo que tenemos acá de fondo, es el valor funcional. Aquí ya pasamos a evaluar si una persona ya tiene una patología obstructiva, restrictiva y mixta, y o mixta. Lo que pasa es que no es el estudio gold estándar como para las patologías restrictivas. Así que básicamente ya empezamos, porque si yo les digo de esto de entrada que no es el gold estándar para la patología restrictiva, pero nos da una sugerencia de que tenemos que mirar si tiene una patología restrictiva, sí. Aunque sí es bastante diagnóstica para las patologías obstructivas. Es decir, con este tipo de estudio podemos diagnosticar claramente un EPOC y o un asma directamente. Así que el estudio gold estándar para el diagnóstico de las patologías obstructivas y el asma. Y ahora continuamos entonces con lo que es la espirometría forzada. Necesito que no se abrumen con todas estas letras y líneas y demás que tenemos aquí de fondo, porque en realidad es bastante sencillo. De hecho es el único fondo que vamos a utilizar. Ya ahí está todo lo que necesitamos saber y se va a entender bien porque vamos a ir despacio. Si necesitan saber sobre la espirometría simple, los invito a que vayan al canal donde está el video de volúmenes y capacidades pulmonares. Allá van a entender bastante bien ese temita, así van a poder estar mucho más fluidos en caso de que quieran saber de la espirometría simple, que en realidad como ayuda diagnóstica tenemos la espirometría forzada. Esta es la que en realidad pedimos y en muchos casos con la prueba de broncodilatadores. Ya creo que ninguno la pide sin broncodilatadores, como dato aparte que les voy diciendo. Porque bueno, siempre vamos al diagnóstico claro para hacer diagnóstico diferencial de asma con EPOC. Así que ya saben, espirometría más la curva flujo-volumen que con los broncodilatadores. Lo que necesitamos saber es los componentes. ¿Qué hay acá en la espirometría forzada para no encontrarnos con una cantidad de siglas que no entendemos? Así que vamos con los componentes. El BEF1 y el CBF son los elementos más importantes para poder sacar e interpretar lo que es la espirometría forzada. Eso lo dejamos claro. También la otra manera en inglés es FEB1 y FBC, para que sepan cuando lo vean escrito acá, que yo les traje los dos ejemplos, como para que se vayan familiarizando y si lo ven en un lado o en el otro sepan que es lo mismo. De esa manera, para eso lo traigo a interpretar. ¿Qué es lo que es el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que creo que está bastante ilustrativo con este dibujito de mi autoría? Y lo que es la capacidad vital forzada, que tiene que ser mayor a 6 segundos para que los 3 intentos de la espirometría, donde el paciente le pone su clampita en la nariz y sopla con fuerza, los 3 intentos que va a hacer para poderle dar mayor viabilidad al resultado, sea mayor de 6 segundos. De esa manera te lo quiero explicar, para que sea válido y para que sea cada vez con mejores resultados. Luego de eso te traje también en las tablas de volumen, tiempo y de flujo-volumen, que son de las más relativas, las más importantes para poder interpretar, te traje los 3 patrones: el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto. Que bueno, no quería hacerlo en principio como para no sobrecargar la página, pero creo que quedó bastante bien y se puede entender. Otro índice importante para valorar en este caso, que es como coadyuvante para las pruebas de relación BEF1 y CBF, sería también la fracción expiratoria forzada de 25 a 75%, que debe ser mayor a 60%, con unos índices de gravedad muy interesantes. Bueno, entonces quiero recalcar que este es el patrón. Nosotros primero tenemos que enfocarnos en lo que nos da el patrón normal, el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto. Nosotros para esto tenemos que tener la relación BEF1 sobre CBF y tiene que ser mayor al 70% en alguna literatura y mayor al 80% en algunas literaturas. Yo lo manejo todo mayor al 80%, tanto para el BEF1 por separado, tanto para el CBF por separado y para la relación BEF1 y CBF.
Así que tenemos entonces, vamos a tratar de interpretar esto. Vamos a la curva volumen-tiempo. En el elemento volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es uno de los más relativos, más importantes, como podemos llegar a entender. Y esto muestra la curva en la línea roja, muestra lo que esperaría uno si vos te lo imaginas, porque esta es la típica clase donde uno le dice, bueno, vamos a hablar de espirometría, sopla, inhala, todo eso, y ya uno cuando está leyendo esto, uno se imagina inspirando y uno se imagina exhalando, ¿cierto? Entonces cuando te estás imaginando vos haciendo la prueba y el técnico te dice, saca rápido todo lo que vos tenés, entonces el BEF1, cuando dice que tiene que ser mayor del 80%, es porque vos tratas de sacar todo en el primer segundo, y eso es así. Por eso la curva normal se presenta de esta manera, porque en el primer segundo es cuando uno más saca todo el aire que uno tiene, y después llega una meseta que debería durar más de 6 segundos, como marca acá, para que te diga lo que es la capacidad vital forzada. Pero en sí, la fuerza del primer segundo es uno de los más relativos e importantes, porque en patologías como el EPOC, el aire entra bien, pero no sale con regularidad, no sale bien. Así que por eso, marcar bien el tema del BEF1 para poder diagnosticar patología y la severidad de esta es importantísimo. El BEF1 es un elemento para dar también factor de gravedad al patrón obstructivo. Me explico, ya una vez ustedes hicieron el diagnóstico de patrón obstructivo, que quiere decir con la relación BEF1-CBF menor a 70%, 80%, como yo dije, el 80% lo tomo como factor más práctico, ¿me explico? Pero bueno, lo podemos utilizar menos de 70, menos de 60%, y podemos darle gravedad como leve, moderado, severo y muy severo. Como un ejemplo podría ser, que yo igualmente les voy a dejar escrito aquí en pantalla, que sería de 65 a 80, o para efectos prácticos de 80 a 65 sería un patrón obstructivo leve, de 64 a 50 un patrón obstructivo moderado, de 49 a 35 un patrón obstructivo severo, y menor de 35 un patrón obstructivo muy severo. Para eso utilizaríamos el BEF cuando se utiliza por aparte, pero para hacer el diagnóstico de patrón obstructivo ya les dije que tenemos que utilizar esta formulita que está acá sí o sí. Y lo que tenemos de capacidad vital forzada tiene que ser mayor de 6 segundos, como dice acá la gráfica, para que se tome como válida. Siguiendo con la curva volumen-tiempo, entonces tenemos acá los diferentes patrones: el obstructivo en verde, el restrictivo en azul y el mixto en amarillo. El patrón obstructivo, acá fui generoso y puse un patrón obstructivo de inicio reciente o leve, casi muy leve, donde el volumen expiratorio forzado llega casi igual de alto que el normal, que el patrón normal, como pueden ver, y hace la meseta donde cierra casi a la altura del patrón normal en la capacidad vital forzada. Inclusive cuando ya está muy avanzado, moderado, severo o muy severo, esta línea tiende a ser muy pareja con el patrón restrictivo, muy acá abajo. Así que para que se hagan una idea, que se puede conseguir no tan alta, sino inclusive muchísimo más baja, dependiendo de la evolución de la enfermedad del patrón obstructivo. Les voy a dejar también al final del video las posibles patologías que pueden haber en cuanto al patrón restrictivo, que acá les puede causar mucha curiosidad por el tipo de complicaciones que hay al momento de la expiración, donde nada más sube un volumen y hace una meseta, junto con el patrón mixto, que se parece mucho al restrictivo, siendo que hace la curva de dificultad para expulsar el aire de esta manera en la línea amarilla. Esto fue en cuanto a la curva volumen-tiempo. Acá en la curva flujo-volumen, en la pico-flujo, si lo habrán escuchado bastante, pico-flujo, que inclusive acá les dejo en la parte de arriba flujo y pic en inglés, pico-flujo, que habla mucho de esta curva. Tenemos entonces en la parte de arriba la fase expiratoria y en la parte de abajo la fase inspiratoria. No se habla mucho en esta curva pico-flujo de la parte inspiratoria, por eso nada más se la dejo aquí señalada, que es más o menos la curva que ella hace en la fase inspiratoria, y sí se habla bastante, se valora mucho la parte expiratoria en los patrones. Entonces acá tenemos igualmente el patrón obstructivo en la línea verde, y este es un patrón obstructivo leve. El patrón restrictivo
y junto con el patrón mixto que vemos acá. Un valor de referencia también para coadyuvar con todos estos valores que les acabo de dar acá es el FEF, el flujo expiratorio forzado de 25 a 75%, que aquí ven la curva, tiene que ser mayor a 60%. Antes de pasar a la tabla para definir los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos, acá les quiero mostrar el tema de la prueba post-broncodilatadores, que bueno, es una manera fácil de entender si es asma o EPOC. Entonces tenemos que lo que exige la prueba para definir si es asma o EPOC, tenemos que el BEF1 tendría que ser mayor de 200 mililitros y mayor a 12% después de la prueba. Eso quiere decir que si para que sea asma tiene que ser positivo tanto para el BEF1 que sea mayor de 200 mililitros y mayor del 12%. Si no responde a los broncodilatadores, quiere decir que es EPOC. Clave. Esto tienen que clavárselo porque ahí está el diagnóstico según la espirometría forzada de EPOC y asma. Además de esto tenés que sumarle el tema de la clínica. Ya tenés un paciente con antecedentes de la infancia, que no fumó, que no cocinó con leña y que tiene sibilancia. Bueno, la clínica te va a decir claramente que es asma, pero acá tenés la espirometría forzada con estos valores post-broncodilatadores del BEF1 que también te lo confirman, así que es esencial que sepan esto, es un datazo. La fórmula que te piden para que puedas sacar si el BEF1 es mayor de 200 mililitros y mayor de 12% después de las pruebas con los broncodilatadores. Yo la verdad no la uso, pero se las dejo a ustedes acá para que la pongan en práctica, que sería el BEF1 post broncodilatación y el BEF1 antes de los broncodilatadores. Igualmente acá el BEF1 post broncodilatación y el BEF1 predilatación con su respectiva formulita. Suman, restan, dividen y bueno, ahí les va. Y acá sería que vamos a pasar para lo de el cuadrito muy interesante, que ya les voy a pasar a explicar cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial de patrón normal, patrón obstructivo, restrictivo y mixto. A esto, para la curva de la espirometría, hay que estar muy atento. Acá les dejo una nota: que el paciente no haya tosido, que el paciente no, o el aparatito, perdón, no tenga fugas de aire y que no sea un paciente simulador. Aquellos que quieren hacerse la espirometría por un tema laboral o lo que fuese, que les conviene que la espirometría salga mal. Datitos que hay que tener en cuenta y cómo se vería la curva en estos datos que tendríamos que repetir la prueba. Al cuadrito tenemos lo siguiente. Igual no se preocupen que al final del video ya voy a dejar ahí todo lo que es esta hojita de mi autoría, donde pueden hacer captura de pantalla. Así que bueno, nada, esto es solamente para el video. Acá tenemos el patrón normal, la relación BEF1 y CBF está normal, es decir, mayor del 80%, el BEF1 también mayor del 80%, el CBF también mayor del 80%. Como les digo, dependiendo de la literatura, la relación BEF1 y CBF es mayor del 80% o mayor del 70%, algunos jugarán con ese tipo de valores. En el patrón obstructivo directamente nosotros vamos acá, que aquí empieza las diferencias entre los tres patrones. En el patrón obstructivo es la relación BEF1 y CBF tiene que ser menor al 80%. Acá vas al BEF1, como les había explicado, para darle la relación de leve, moderada, severa y muy severa. Vas al BEF1 y miras a ver en cuánto está. Si está del 65 al 80% es leve. Si está del 64 al 50% es moderado. Si está del 64, 50, si está del 49% al 35% es severo, y si está menos de 35% es muy severo. Y después vamos para la capacidad vital forzada, que está mayor del 80% en el patrón obstructivo. Para el patrón restrictivo hay que acordarse que la espirometría forzada no es el estudio ideal, solo que nos da una posible sugerencia de que puede ser un patrón restrictivo, y hay que buscar las diferentes patologías que producen este patrón restrictivo, que les voy a dejar la lista, como les dije, al final del video. Entonces, el paciente llega a hacerse la espirometría forzada porque tiene algún síntoma de dificultad respiratoria. Y acá sale que en la relación BEF1 y CBF le va a salir mayor del 80%. Y uno dice, salió bien esto, mayor del 80%. Y ahora, como tiene alguna dificultad respiratoria y por algo lo enviaron acá, vamos a ver cómo sale el BEF. Y ahí está, disminuido, junto con
también la capacidad vital forzada. Como les digo, da a sugerir que tiene un patrón restrictivo y nos vamos a diferentes patologías que puede haber, neumotora, algo mecánico, ¿verdad? Y después tenemos a patrón mixto, que está todo menor del 80%. Esto fue entonces los patrones normal, obstructivo, restrictivo y mixto en la espirometría forzada. En resumen, tenemos entonces recordar el valor del BEF1 para diagnosticar la severidad de esta patología obstructiva, sea leve, moderada, severa y muy severa, como les había dicho. También en la prueba post broncodilatación, que es el BEF1, tiene que ser mayor de 200 mililitros y mayor de 12%. Tienen que estar los dos criterios para poder hacer diagnóstico diferencial de asma contra el EPOC. Después mirar bien las curvas de volumen-tiempo y la de flujo pico-volumen, como se ven los tres patrones obstructivos, y que tenemos como un arma coadyuvante también para hacer criterio de patrones obstructivos o no, el FEF 25-75%, que tiene que ser mayor de 60% para estar normal. Y bueno, y esto fue espirometría forzada con el Dr. Guichet, y los invito al canal de YouTube donde están los videos más amplios, más extendidos, y bueno, pueden conseguir mucha más variedad de información. Así que no se olviden dar me gusta, compartir a sus amigos, y si les gustó, bueno, háganmelo saber en los comentarios.